La parábola del hijo pródigo es una de las historias más conocidas y contadas de todos los tiempos. Pero hoy no la vas a escuchar de la misma manera. Esta no será solo la historia del rebelde que se fue. Será también la historia del que se quedó y la historia del que siempre esperó en 3 voces. 3 heridas emocionales. 3 comportamientos que representan patrones familiares que miles de personas viven hoy, quizás sin siquiera saberlo. En los próximos minutos vas a descubrir por qué el hijo menor actuó como actuó, por qué el hijo mayor explotó de dolor y resentimiento, y por qué el padre respondió con una gracia que desafía toda lógica humana. Y lo más importante, veremos cómo estos 3 personajes viven hoy, en nuestras familias, en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Bienvenidos al análisis más profundo de la parábola del hijo pródigo. Para entender la fuerza de esta historia, primero debemos viajar en el tiempo. La encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, en un momento muy tenso. Jesús está rodeado de fariseos, los líderes religiosos de la época, y lo están criticando duramente por recibir y comer con pecadores. En ese tiempo, pedir la herencia en vida era una ofensa gravísima. Era como decirle a tu padre: para mí, ya estás muerto. Solo me interesa tu dinero. Un hijo que hiciera eso no solo deshonraba a su familia, sino que corría el riesgo de ser expulsado socialmente, de ser repudiado por la comunidad. La cultura era patriarcal, centrada en el honor del apellido, y el hijo mayor tenía un rol fundamental en preservar esa reputación, gestionar el patrimonio familiar y sostener la casa. Era un pilar. Jesús toma todos estos elementos culturales, toda esta tensión social, y los mezcla en una historia que rompe todos los esquemas y desafía la lógica humana y religiosa de su tiempo y de nuestro tiempo. Vamos a empezar con el personaje que le da nombre a la parábola. El hijo menor, la voz de la rebeldía, la aventura y finalmente la caída. Desde la psicología familiar se observa que los hijos menores a menudo tienen ciertos patrones. Suelen ser más impulsivos, más arriesgados y emocionales. A veces sienten menos el peso de la responsabilidad y buscan constantemente libertad y validación fuera del núcleo familiar. Les gusta desafiar las normas. Ojo, esto no es una regla escrita en piedra, pero sí es un patrón muy frecuente. La decisión de este hijo de irse de casa representa algo muy profundo: el deseo humano de independencia. Es el impulso de probar la vida sin límites, sin reglas, sin la sombra de la autoridad paterna. Es el anhelo de forjar una identidad propia, lejos del hogar. Teológicamente, este hijo es el reflejo del corazón humano que se aleja de Dios, buscando una plenitud que cree que no puede encontrar en casa. Pero aquí viene la primera sorpresa de la historia. El padre lo deja ir. En el mundo antiguo, un padre con honor debería haber dicho no, debería haberlo reprendido, quizás hasta castigado. Pero este padre le permite ser libre. ¿Por qué? Porque el amor verdadero nunca obliga. El amor respeta las decisiones, incluso las que sabe que llevarán al dolor. Dios respeta nuestra libertad, aunque a veces la usemos para alejarnos de Él. Y entonces viene la caída. Jesús describe una degradación total. El hijo menor malgasta todo su dinero en una vida de excesos. Termina solo, sin amigos y en medio de una hambruna. Su desesperación es tal que acepta el trabajo más humillante para un judío: cuidarse de los animales considerados impuros. Tiene tanta hambre que desea comer la comida de los cerdos, pero nadie se la da. Ha perdido su dinero, sus amigos, su dignidad, y es en ese punto más bajo, en esa oscuridad total, que ocurre el milagro. El texto dice: Am volvió en sí. Ese momento es clave. El dolor lo hace madurar. Las consecuencias de sus actos lo obligan a reflexionar. El sufrimiento lo despierta. Y es entonces cuando decide regresar, pero ya no es el mismo joven arrogante que se fue. Ya no regresa exigiendo derechos, sino con humildad, con una nueva conciencia del valor del hogar, con la responsabilidad de sus errores. El hijo menor es el ejemplo perfecto de cómo las adversidades, el dolor y el fracaso pueden convertirse en los mejores maestros, forjando un carácter que la comodidad nunca podría construir. Ahora, pasemos al personaje más incomprendido y para muchos el más relatable de la historia. El hijo mayor, la voz del deber, el resentimiento y la invisibilidad. Si los hijos menores suelen ser los aventureros, los hijos mayores a menudo cargan con un peso diferente. Son los responsables, los orientados al deber, los que cargan la casa sobre sus hombros, sienten la presión de cuidar la reputación familiar, de cumplir con todas las expectativas. Son los que no pueden fallar y por dentro muchas veces resienten la libertad y la falta de consecuencias que parece tener el hermano menor. El hijo mayor no se revela externamente.
pero sufre por dentro. Su trauma emocional explota cuando regresa. El texto dice que al oír la música y la fiesta por el regreso de su hermano, se enojó y no quiso entrar. Su enojo no es un simple capricho de celos, es el dolor acumulado durante años, es el cansancio emocional de alguien que siente que ha hecho todo bien, que ha sacrificado su vida por el deber y nunca ha recibido una fiesta, ni siquiera un reconocimiento. Es el grito silencioso de quien se siente invisible. Él representa a todas esas personas que hacen lo correcto, que son trabajadoras, leales, sacrificadas, pero se sienten no vistas no celebradas. Confunden la obediencia con una fría obligación y viven comparándose constantemente con los demás, acumulando una frustración silenciosa. ¿Por qué Jesús incluye a este personaje de forma tan prominente? Porque el hijo mayor no solo representaba a los fariseos que lo criticaban, representa a millones de creyentes hoy en día. Cristianos que nunca se han alejado físicamente de la iglesia, pero que han perdido el gozo. Serven a Dios, pero viven en amargura, cumplen con todas las reglas, pero no disfrutan de su relación con el Padre. En su obediencia no nace del amor, sino del deber. La verdadera herida del hermano mayor se revela en sus palabras. Cuando su padre sale a rogarle que entre, él le reclama: «Anje aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». ¿Notas algo en su lenguaje? Habla como un empleado, no como un hijo te sirvo, dice. Él está físicamente en casa, pero su corazón está a kilómetros de distancia. El hijo mayor nos enseña la dolorosa lección de que puedes estar muy cerca del padre en apariencia, pero muy lejos de su corazón. Y esto nos lleva al centro de la historia en el Padre, la voz de la identidad, la gracia y la compasión. Este no es un padre típico del mundo antiguo. Cuando ve a su hijo menor regresar a lo lejos, sucio y derrotado, hace algo impensable en corre hacia él. En esa cultura, los ancianos, los patriarcas, no corrían. Era considerado una pérdida de dignidad, pero a este padre no le importa proteger su dignidad, le importa proteger el corazón de su hijo. Corre, lo abraza y lo besa antes de que el hijo pueda terminar su discurso de disculpa. Este padre es un retrato perfecto del Dios que Jesús vino a revelar. Un Dios cercano, compasivo, que rompe los protocolos religiosos y sociales por amor. Un Dios que abraza antes de juzgar. Pero aquí está el detalle que muchos olvidan, la segunda parte del milagro. El padre también sale a buscar al hijo mayor. El padre sale 2 veces. Primero, a recibir al pecador que vuelve. Y segundo, a rogarle al justo resentido que entre a la fiesta. Esto nos muestra algo increíble sobre el amor de Dios. No solo restaura al que cayó en el pecado más evidente, sino que también busca sanar al que se quedó en casa, pero se enfermó de amargura y resentimiento. El amor de Dios no solo abraza al pródigo, también consuela al fiel que está cansado y se siente olvidado. No abandona a nadie, a ninguno de sus hijos. Y su mensaje al hijo mayor es una de las frases más hermosas de la Biblia en hijo. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No le dice empleado, le dice hijo. Le recuerda su identidad. Le está diciendo: no tienes que trabajar para ganarte mi amor o mis bienes. Todo lo que tengo ya es tuyo. La fiesta siempre ha estado disponible para ti. Solo tenías que entrar y disfrutarla. Es una invitación a dejar de ver la vida como un deber y empezar a verla como una relación de amor. Entonces, ¿qué nos dice esta historia hoy? Si te identificas con el hijo menor, si te has alejado, si has cometido errores y sientes que has arruinado tu vida, Dios no cancela tu historia. Él permite que tus errores te enseñen, pero siempre, siempre deja la puerta abierta. Tu lugar en casa sigue ahí, esperándote. Si eres como el hijo mayor, si te has esforzado, si has sido fiel, pero te sientes agotado, invisible y resentido. Dios ve tu sacrificio, sabe cuánto has luchado en silencio. Joy, no quiero que seas un trabajador en mi casa. Quiero que disfrutes siendo mi hijo. La fiesta también es para ti. Y si eres como el padre, si tienes un familiar, un amigo, un ser querido que se fue, sigue esperando con esperanza, no cierres la puerta de tu corazón. El amor nunca se rinde, nunca deja de tender un puente, pero quizás el mensaje más profundo es este. En diferentes momentos de nuestra vida, los 3 personajes viven dentro de nosotros. Hay una parte de nosotros que anhela la aventura y se aleja, como el hijo menor. Hay otra parte que se aferra al deber, se amarga y juzga, como el hijo mayor. Y con suerte, hay una parte que anhela perdonar y restaurar,
como el Padre. La parábola no es solo una historia antigua, es el espejo de cómo Dios se relaciona con la humanidad cada día con libertad, con gracia, con paciencia, con una compasión que rompe nuestras reglas y sobre todo con un amor inagotable. No importa cuál de las tres voces te describa hoy, si el que se fue, el que se quedó o el que espera, el Padre sigue saliendo a tu encuentro, corriendo para abrazarte. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este mensaje te ha tocado, compártelo y suscríbete para más análisis como este. Nos vemos en el próximo video.